Bueno, Isabel, venimos ahora con una casa diferente. Sí, verdad, con un espacio diferente. Pero combinado, mira, tú estás como medio claro y amarillento. ¿Verdad? Sí, últimamente estamos como dándonos sin darnos cuenta. Sí, a mí me dieron eso así. ¿Qué tenemos, Isabel? Bueno, todas las semanas nosotros a nuestro público tenemos que recordarle que aunque ellos vean un espacio diferente, estamos en el programa Periodismo y Sociedad, Andrés. Sí. Y nuestra sección de los viernes, Sociedad y Seguridad Social. Como todos los viernes, nosotros traemos un tema, ¿verdad?, dedicado a la familia, con la orientación para la familia. Cuando usted oiga de qué vamos a hablar, usted va a decir, pero ¿cómo que si vamos a hablar de pensiones, eso involucra a la familia? Pero sí, tiene que ver con la familia, las pensiones. Porque resulta que existen países que desde pequeños los niños se les informa y se les transmite. ¿Sabías, Andrés? Una cultura de pensiones. Hay un programa que se llama Seguridad Social para Todos. Y en las escuelas a los niños se les imparte seguridad social y se les informa acerca de pensiones, del sistema de salud, de todo lo que tiene que ver con la protección social que nos deben dar nuestras autoridades. Y debo decirte algo, Isabel. Cuando uno estaba pequeño, sobre todo los que venimos del mismo origen social, él nos decía, usted tiene que ahorrar. Entonces nos daban como 5 cheles para nosotros gastarlo y teníamos que guardarlo y nos abrían una alcancía. Entonces eso se llamaba seguridad social, eso se llamaba pensión, porque eso era para gastarlo después. Aunque no lo veamos así, pero por ahí. Pero claro, ese era el sistema que existía antes, pero ahora ha ido avanzando todo. Inclusive la mía desde pequeña, ella me dice, mami, ¿y de qué tú te vas a pensionar? ¿Cómo tú te vas a pensionar? Sí. Ella vive con esa mortificación de las pensiones porque sabe que yo vivo siempre pendiente y educándola con el término del ahorro. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Entonces vamos a hablar de pensiones. Por eso te digo que es un tema para la familia, que no es un tema que involucra solamente al adulto, que la gente está en la casa y dirá, oye, ¿es un tema familiar? Pues sí, las pensiones es un tema familiar porque involucra a toda la familia. Entonces, nosotros siempre tenemos una razón para trabajar con el tema cada semana. Y una de las razones, tenemos dos razones por las que vamos a hablar de ello. La primera se la acabo de poner, el sentido de que la gente tenga el conocimiento, de que le vaya inculcando a sus niños desde pequeños lo que es la cultura del ahorro, porque en eso consisten las pensiones y la cultura del ahorro. Y el otro tema es, yo tengo un audio por ahí, si nos lo pueden dejar, por favor. ¿Trabajaste en el Estado qué tiempo? 22 años. Actualmente no estás trabajando ya en el Estado. No estoy trabajando. Pero tú, cuando comenzaste a cotizar en la AFP, tú tenías menos de 45 años cuando comenzó el sistema y comenzaste a cotizar. Exactamente. Actualmente no estás cotizando para la AFP ni estás trabajando en el Estado. Exactamente, no estoy trabajando ni estoy cotizando. ¿A ti te interesa saber qué? Saber si yo aplico para una pensión del Estado en un futuro. Ok, en función de esos 22 años que tú estuviste elaborando y el dinero de la AFP, ¿aún están en la AFP? ¿Tú no lo has retirado? No, están en la AFP. La inquietud, Andrés, que tiene la que participa en nuestro audio, es la inquietud que tiene la mayoría de la gente que trabaja en el Estado. Vamos a hablar de pensiones, pero de las pensiones de los que trabajan en el Estado, de los empleados del Estado y funcionarios del Estado. Esa es la segunda motivación, Andrés, el nivel de desconocimiento que la gente tiene acerca de las pensiones. Porque un momento que la gente trabajó en el Estado y cuando cumplía 20 años estaba feliz, ¿tú sabías eso? Porque ya le llegó la época en que le tocaba pensionarse. Pero vino así, como una nube llamada AFP. Y eso como que el panorama lo ha cambiado. Entonces hoy en día para mal de muchos. No, ha cambiado realmente el panorama. Y la gente hoy en día no sabe cómo se va a pensionar, bajo qué modalidad las personas que trabajan en el Estado, porque
hay una ley de pensiones para el Estado, pero como te dije, hay esa nube que llegó con la ley 8701, que fueron en las AFP. Entonces, para eso, nosotros tenemos siempre un invitado, tú sabes, de calidad. Yo siempre vivo muy contenta y feliz a la hora de presentar nuestro invitado, porque yo le digo a las personas que dependiendo de quién ellos escuchen el mensaje, es la validez que le deben de dar. ¿Y a quién es que tenemos de invitado? Nosotros nos preocupamos por traer un invitado de calidad cada semana. Y hoy no nos quedamos atrás con eso. Tenemos por acá a Rosa Ventura. Rosa tiene una maestría en Seguridad Social y Recursos Humanos. Sí, pero no obstante eso, tiene 12 años, más de 12 años trabajando en el área de Recursos Humanos y de Seguridad Social. Pero sumado a eso, Andrés, Rosa, el encargado de servicios de pensiones en la Dirección General de Pensiones y Jubilaciones del Estado. Del Estado. Pero tenemos una catedrática entonces. Ya lo sabes. Rosa, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Buenos días a todos. Gracias por la invitación a este prestigioso espacio. Así es que nada, vamos a tratar de dar las mejores orientaciones que se pueda a la sociedad. Ella tiene un valor que es más extraordinario que todo lo que tú dijiste. Esa apertura personal que ella tiene, esa simpatía. Esa gracia, muy simpática. Yo la visité en su muy despacho, agradable, muy agradable. y casi soy familia de ella. Gracias. Todo el que se le acerca a ella termina pensando. No, eso es una dulzura, es una flor. Gracias. Sí, así es. Andrés, si vamos a hablar de pensiones del Estado, pues vamos a definir, a pedirle a Rosa que nos diga el concepto de pensiones y hay un término que la gente no logra entender y que lo usa indistintamente, lo que es una pensión y lo que es una jubilación. Rosa, ¿qué significa jubilarse y pensionarse? La jubilación tiene que ver más bien con el retiro de las personas, con la edad. Cuando ya la persona dice, bueno, me voy a jubilar, es porque quiero estar tranquilo, ya la situación de salud no me permite continuar laborando y decide jubilarse. Lo contrario de la pensión. La pensión viene por diferentes motivos. Puede ser que la persona tenga el derecho adquirido ya, pero se pensiona y decide continuar laborando. O puede ser que la suspenda para continuar laborando, o puede ser que tenga una pensión de sobrevivencia, una pensión especial por algún tipo de mérito social que haya tenido, y en base a eso puede ser la pensión. Y los pensionados del Estado tienen distintos mecanismos de obtenerla. Los jubilados tienen distintos mecanismos de obtenerla, ¿o es la misma ley? Bueno, los jubilados es la misma ley, porque al final el jubilado lo que hace es que dice, me retiro. Ok. Esa es la diferencia. Es una decisión personal. Una decisión personal, me voy a jubilar. Igual que el pensionado que decide suspenderla. Sí. Igual que el pensionado dice, bueno, yo me voy a pensionar, pero si deseo continuar laborando, voy a continuar, pero sabiendo que tengo mis derechos adquiridos y que ya tengo una pensión. La voy a suspender hasta tanto me actualice nuevamente o me retire por diferentes tipos de situaciones. Y una persona que tiene el tiempo ya, que tiene las condiciones, los requisitos, ¿cómo obtiene? ¿Cuáles son los pasos para obtener esa pensión? Tiene que tener 60 años de edad mínimo, debe tener un mínimo de 20 años en servicios, trabajando en el Estado, debe ser certificado por la Contraloría General de la República, debe tener sus certificaciones laborales y más bien cotizar a reparto. Usted dice que tenga certificaciones laborales. Sí, que certifiquen realmente los 20 años en el Estado. Eso lo tienen que hacer las instituciones donde trabajó. Esa gente que salen a recoger cartas donde quiera que ha trabajado. Puede hacerlo mediante la institución que elaboró, claro, sí. Y el que ha trabajado una parte en el sector privado y una parte en el gobierno, en el Estado. Bueno, el sector privado realmente no aplica para poder ser cotizable en el Estado. Okay. Porque como su nombre lo indica, es sector privado, no cotiza al sistema de reparto siendo privado. Entonces, Rosa,
Las personas que se pensionan en el Estado Dominicano, cotizan a AFP, ¿cómo es el sistema para las personas pensionarse en el Estado? Sobre todo porque yo entiendo que todo el que trabaja en el Estado, independientemente de que está trabajando en una institución estatal, pues cotiza una AFP. Sí, claro que sí. Puede cotizar, cotiza una AFP dependiendo. La ley 8701 establece, más bien, el Consejo Nacional de la Seguridad Social emitió una resolución en el 2003, en el cual establece la 289-03, que establece que las personas que tenían menos de 45 años de edad antes de entrar en vigencia el sistema de seguridad social, pues podían continuar cotizando en el sistema de reparto. El que tenía más de 45 años podía continuar cotizando a reparto. El que tenía menos de 45 años debía pertenecer a una AFP. Pasaba a una AFP. El que tenía menos de 45 años pasa a una AFP. Uh-huh. El que tiene más de 45 años podía continuar cotizando a reparto. ¿Eso es opcional? ¿O era obligatorio? Bueno, es obligatorio mediante la resolución. Okay. No mediante la ley, pero sí mediante la resolución del Consejo. Por eso entonces, Rosa, que tenemos la otra semana, el mes pasado, como en junio, la directora de la DIDA, Carolina Serrata, ella introdujo al Consejo Nacional de la Seguridad Social una solicitud para que todas las personas que tengan derechos adquiridos en el reparto, pues se puedan pensionar, independientemente de que coticen a una AFP. ¿Usted se dio cuenta de esa situación? Sí, eso es muy aceptable. Porque ¿qué es lo que está pasando? Que las personas que tenían menos de 45 años y trabajan en el Estado, se supone tienen unos derechos adquiridos, porque la ley 379, las personas que trabajan en el Estado mediante esa ley se pensionan por esta ley. Sí. Pero al venir la seguridad social y con la ley 8701, las personas no pueden, no reciben la pensión si cotizan a una AFP teniendo menos de 45 años. Esa es la situación. Exactamente. Si tiene menos de 45 años, si tiene más de 45 años, puede continuar a hacer su traspaso de la AFP a reparto. Es decir, eso es lo que establece la resolución. Okay, que los fondos que tienen su AFP. Pero espérate, porque ella me está dando dos términos. AFP y reparto, es como que son dos cosas diferentes. Exacto. Sí. Dos cosas muy diferentes. La AFP es el sistema, son las administradoras de fondos de pensiones privadas. Y el sistema de reparto está establecido mediante la ley 379-81 y la ley 1896. ¿Esa es la del gobierno? Sí, esa es la del Estado. O sea, cuando hablamos de reparto, lo administra el Estado. El Estado, sí. Entonces, todo el que se quiera pensionar el Estado tiene que ser por reparto. Sí, tiene que cotizar a reparto. O si ha tenido más de 45 años antes de entrar en vigencia el sistema nuevo, pues puede hacer su traspaso de reparto de AFP privada a reparto. Es una opción de usar, él lo pide. Sí, porque le conviene más. Okay. Rosa, yo siento que hay desconocimiento y una de las problemáticas fundamentales de eso es que hay desconocimiento de la gente no se entera que no sabía que se podía quedar en reparto, no sabía que no era necesario pasar a una AFP. Eso es por falta de una campaña educativa. No, eso tiene que hacerlo, bueno, puede ser que lo haga, pensiones no puede hacer, pero eso tiene que hacerlo en la vida. Generalmente sí el sistema, pero vamos a ver qué nos dice. Sí, hace falta mucho conocimiento del sistema de seguridad social a nivel general. En la parte que ustedes explicaban ahorita de que las escuelas, mediante educación, debe implementarse como materia la seguridad social, para que desde niño nuestros hijos pues puedan tener conocimiento de qué le corresponde al momento de fallecer su padre o un familiar, su padre o su madre o su tutor legal.
realmente, para poder tener los derechos, poder solicitar sobrevivencia en este caso. Sí, y así la familia se entera, porque mira, Sí. ahora, tú sabes el dinero que se ha perdido, porque mucha gente fallece, entonces la familia no reclama o no consigue facilidades para reclamar los derechos que adquirió ese tutor. Sí, así es. Realmente el dinero no se ha perdido, Andrés. El Bueno, dinero, Yo no sé, se ha el perdido. dinero está, lo han dejado de cobrar sus beneficiarios, Se perdió. pero está ahí. Y es bueno que... Siempre las Sí. AFP están abiertas a otorgar los derechos también, porque en ocasiones la Superintendencia de Pensiones publica casi todos los años las personas que tienen derechos, que han tenido los familiares un derecho adquirido y que pueden ir a retirar los fondos. Ellos publican listados para esa El parte. problema de eso, Rosa, es que se limitan a las redes sociales y realmente la gente en las redes sociales lo que busca es tontería, mucha No, farra. pero también que le ponen muchos requisitos, son muchas dificultades. si Tiene que traerme la óyeme, acta de defunción de jabón, de Mira, Montecristi, del que murió hace Andrés, 40 años. cambió del papá. eso, Andrés. No, que cambió. Andrés. ¿Cuándo cambió? Hace un mes que cambió. Sí, hace como 2 meses. Hay cosas que yo te he dicho que tenemos que Entonces, orientar. yo admito que estaba Sí, hay, ¿verdad, Rosa? Que ahí quitaron la parte sucesoral de la solicitud de pensiones, de la solicitud de esos fondos, eliminaron lo que es la parte sucesoral y ya una cantidad de requisitos que había que tener, no hay que tenerla. Pero realmente la parte sucesoral es básica para las personas saber si legalmente le corresponde, si tienen derechos sus familiares, tienen que tener una determinación de heredero obligatoriamente. Correcto. Doña Esa es Rosa, la única manera de uno. usted va a continuar con este tema en el próximo segmento. Vamos a una pausa, que nos dé el permiso para nosotros entonces seguir con eso. Yo Volvimos quiero tan rápido. profundizar sobre el asunto de la suspensión de las pensiones. Para eso. Vamos en breve, venimos en breve con doña Rosa Ventura. Ella es funcionaria de la Dirección General de Pensiones y Jubilaciones del Estado, que dirige mi hermano y amigo Juan Rosa. ¿No quiere venir? Bueno, señores, volvemos con doña Rosa Ventura, que es la directora de trámite, de servicios y trámite de pensiones de la Dirección General de Pensiones del Estado. Uno tiene que, para que la gente entienda que es una cosa y que es la otra, en esa parte, de la que no son AFP, así mismo. Entonces, doña Rosa, usted decía que el asunto de la suspensión de las pensiones, o sea, una persona que tiene una pensión, no se quiere jubilar, consigue una oportunidad de trabajar en el gobierno, en el Estado, y decide suspender la pensión. ¿Qué es lo que esa persona tiene que hacer? Esa persona debe pasar por la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones, llenar el formulario de suspensión y nada, continuar laborando normal. Solamente llenar el formulario, diciendo que él va a suspender hasta tanto se actualice nuevamente a laborar. Pero yo me he encontrado con muchos casos que la persona quiere trabajar y le consiguen un trabajo en el gobierno, pero choca cuando lo suben a un lugar que dice que la administración pública, Al no MAP. sé, al MAP, qué sé yo. Entonces sale la pensión y entonces no lo nombran. Él debe suspender la pensión, tomar posesión de la pensión primero, ¿va? Cobra el primer mes y luego la suspende y puede continuar laborando normal. Ok. ¿Eso lo hace el personal o? Debe ser personal, ¿sí? Correcto. Rosa, si la persona tiene algún otro tipo de pensión que no es, recibe algún tipo de pensión que no es a través del Estado, no tiene por qué suspender esa pensión. Si no es a través del Estado, Si puede, no es a través del Estado. no tiene que suspenderla, depende, porque puede ser incluso una pensión de sobrevivencia y no importa. Exacto. ¿Qué es una No pensión de tiene que sobrevivencia? Una No pensión de tiene que sobrevivencia suspender. es cuando fallece el esposo, en el caso de la cónyuge,
o el padre o tutor, en el caso de los hijos. ¿Eso quiere decir que hay varios tipos de pensiones, doña Luz? Sí, Sí, están las pensiones por derechos adquiridos, que son las pensiones de sistema de reparto con 20 años laborando y 60 años de edad mínimo. También está las pensiones de sobrevivencia. Mediante ese mismo proceso, si fallece esa persona, pues la esposa, si ha pagado el 2% establecido en la 379, pues le corresponde la pensión a la esposa y a los hijos. También tenemos las pensiones de discapacidad, que es una persona que tenga 5 años laborando continuo en el Estado y se enferma, puede solicitar su pensión de discapacidad. Como una enfermedad crónica, irreversible. sí, una enfermedad catastrófica. Sí, puede solicitarla. También están las pensiones especiales, también están las pensiones solidarias, están las pensiones... las especiales y las solidarias, ¿cómo se consiguen? Las pensiones especiales son mediante méritos sociales que tienen las personas, por ejemplo, pabellón de la fama, un artista, un pelotero. También están... Además, el gobierno concede pensiones especiales también a personas que no han laborado, que no han sido contributivas. ¿De esos mismos especiales? Especiales, okay. Sí. Que la han obtenido no por derecho adquirido, sino por un mérito social. O sea, eso está en la ley. Que está, sí, está Entonces, en la ley. Aquí hay muchos artistas, muchos peloteros, muchas figuras que están pensionadas por el Poder Ejecutivo, que uno a veces cree que es ilegal, que es una dádiva que le están dando, ¿no? No, es un derecho que tiene el presidente, una potestad, que le otorga tanto la Constitución como la misma ley. ¿Y la solidaria? La solidaria se le otorgan a personas que tienen un alto sentido de vulnerabilidad. No tienen ningún ingreso. Esto se hace a través del CIUEN. El CIUEN es que lo capta. Se hace ante el Consejo Nacional de la Seguridad Social. Tiene un proceso que está establecido en la 8701. Esos son los adquiridos mediante estos programas sociales que tiene el gobierno y que se detecta que hay un señor de 80 años, 70, que no puede trabajar. Una persona muy enferma, una persona discapacitada. Sí, esas personas que están en un estado de vulnerabilidad total. Yo le digo esto porque muchas cosas se pierden por la forma de tramitarla. Sí, pero los sistemas sociales están muy integrados ya al conocimiento de las personas. Sí, sobre todo en los grupos sociales de los sectores. Sí, en los que sectores, eso es lo que manejan comunitarios. Ese tipo de pensión lo manejan a través de los sectores. Sí, por ejemplo, hay mucha gente que tienen ancianos en los barrios, está el CONAPE también, que tiene que trabaja mucho con las pensiones solidarias. Sí, mucho con esas personas envejecientes. Hay dos cosas que usted mencionó ahorita, que mencionaste ahorita, Rosa. Ese 2% en las pensiones, las personas que tienen una pensión en el Estado, tienen que pagar un seguro para la pensión de sobrevivencia. Sí, está establecido en la ley 8701 y también está establecido en la 379-81. Pero, ¿cómo se da el proceso de que la gente sepa eso? Porque generalmente la gente no lo sabe. Sí, cuando la persona solicita una pensión en la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones, el técnico que lo atiende le pregunta, porque es opcional el 2%, le pregunta que si está de acuerdo con pagar el 2% para otorgarle la pensión si él fallece a su cónyuge. Y también la 8701 lo establece tanto en las AFP como en el autoseguro. ¿Sabe qué sucede, Rosa? Que muchas personas, esos grupos sociales de que hicimos referencia hace un momentito, conceden, le tramitan esas pensiones a esas personas y nada más le dicen que la pensión fue concedida. Entonces los que lo reciben pues se limitan a recibir su pensión sin saber que sin ese 2% no está favoreciendo a sus sobrevivientes. Tengo el caso recientemente de alguien que me abordó que le falleció el esposo
y ella pensaba que tenía su pensión de Pero eso se lo sobrevivencia. descuentan automáticamente. No, es el caso. No. Licha, que eso es lo que estamos hablando, que no es automático. Si la persona no firma y que está de acuerdo con que le descuenten el seguro de sobrevivencia, la pensión no tiene seguro de sobrevivencia. Así es. Déjame explicarte esa parte ahí. Si la persona no autoriza el 2%, el descuento del 2%, la esposa tiene derecho a 12 meses de salario, de pensión. Eso es como una concesión mínima. Sí, pero estamos impulsando en la 379 que sea normal para todo el mundo. Estamos impulsando la modificación de la 379 en lo que esos temas. Que sea extensivo y no esté el No, tiempo. que sea automático eso, porque tú te imaginas una persona que fallece, como el caso que te estoy diciendo. Pero eso sí hay que modificar esa ley. Sí, estamos impulsando muchas hacerlo. situaciones que tiene la ley, algunas debilidades, estamos impulsándola para que se regularicen. Se regularicen. En beneficio de los afiliados. Porque yo eso quiero dos es cosas. terrible. Yo quiero dos cosas, doña Rosa. Usted con esa pedagogía y con esa dulzura con la que usted está explicando esos temas. Gracias. Nosotros estamos aprendiendo mucho. Un tema es, aquí este joven trabajó 12, 14 años en el gobierno, él es joven, pero él ya no está trabajando en el gobierno, él está trabajando en el sector privado. Él quiere saber si él pierde esos 12 años, si él vuelve otra vez y tiene que comenzar de cero, o esos 12 años para su pensión se lo acumulan. Son computables esos 12 años, claro que sí. Es un derecho adquirido esos años. Es un fondito que él tiene ahí. Sí. Ah, Fernando. Si él cotizó a reparto, porque por su edad hay que confirmar si él está en una AFP privada o si está en reparto. No, pero en el gobierno, él dice. Sí, pero aunque haya trabajado en el gobierno, si él está cotizando a una AFP privada y no tenía 45 años al entrar en vigencia la ley, pues el derecho lo pierde. Él no tiene todavía. Es el manto. Depende de la edad que es tenga. el manto que yo decía ahorita. Él tiene que investigar eso ahora. Sí. Él tiene que verificar si cotizó. Y si, pero espérese, porque para a que la no. DIDA, debe ir a la DIDA, A la DIDA, a ¿no? confirmar si él estaba cotizando a reparto. Y si él estaba cotizando, él puede, Sí. ¿qué él debe hacer? Son computables si él puede continuar, si consigue un trabajo en el Estado y reúne las condiciones de los 20 años en servicio y 60 de edad, sí puede. Ah, bueno, que vaya a investigar, pero que no lo retire, porque eso ahora de que darle un 30% a los pobres pensionados para que los gaste y después no tener con qué que los pensionen, como que eso también es grave. Eso es una cuestión política, pero es lógica. Porque eso es como que yo tenga ahora 1,000 pesos y me estén obligando a que yo gaste 400 pesos, pero nada más me van a quedar 600. Claro que después lo vas a necesitar. Rosa, en el audio había una inquietud de una señora que ella trabajó 22 años en el Estado. Actualmente ella la acaban de separar de su puesto de trabajo. No está laborando ella actualmente, pero trabajó esos 22 años en el Estado. Desde que comenzó el sistema, ella comenzó a cotizar el sistema de AFP. Entonces ella quiere saber si ella tiene derecho hoy en día a una pensión por el Estado. Si tiene 22 años. Trabajó 22 años en el Estado, pero que ella cotizó para una AFP. Pero ella tenía más de 45 años. Cuando No, entró en tenía vigencia menos de Sí. 45 años. Actualmente ella tiene 57 años de edad. Dos cosas hay. Primero, debe esperar a tener 60 años de edad. Pero además de eso, yo le sugiero que espere a ver qué va a pasar con la modificación de la ley, porque no le corresponde si está cotizando a una AFP privada y no ha cotizado a reparto anteriormente por la edad, asunto de la edad. Rosa, hay algo que hay que dejarle a la gente establecido, bien definir, porque yo sé que el tiempo estamos terminando, pero la gente no entiende cuando tiene que cotizar, cómo es que cotizó a reparto antes y tiene que cotizar a una AFP. Hay dos tipos de cotizaciones, las que se dieron en reparto y las que hay hoy en día en AFP. Sí, nuestro sistema anterior es el sistema de reparto, establecido por la ley 379-81. Ese era el único sistema que existía anteriormente en el Estado.
y la 1896. No obstante eso, pues a partir de entrada en vigencia la 8701, pues inician las personas que tenían menos de 45 años de edad a cotizar a AFP privadas para poder obtener los derechos de su pensión al momento de retirarse, cuando tuvieran 65 años de edad. Antes era 60, pero ahora es 65. Bueno, se nos terminó el tiempo. Doña Rosa es una maestra. Y una maestra de esas dulces que no tenía en la escuela. Entonces, doña Rosa tiene que entender que ya ella es profesora de esta escuela. Ay, gracias. Y ella va a tener que volver a agotar su turno en otro momento para que nos siga orientando. Sí, porque se quedaron muchas inquietudes que yo sé que la gente necesita. Y yo sé que han aprendido mucho. Señores, les agradecemos esta sintonía, esta pedagogía tan dulce que nos ha traído doña Rosa Ventura de la Dirección General de Pensiones y Jubilaciones. Isabel siempre montando unos programas chéveres, educativos, para que nosotros nos empapemos de nuestros derechos. Les invitamos para que estén con Isabel el próximo viernes y con nosotros el próximo lunes, aquí en Periodismo y Sociedad. Gracias por su sintonía, gracias doña Rosa, gracias a ustedes por su atención. Así que nos gracias veremos a ustedes por la invitación. El próximo viernes. Escuela.